Empezamos con los temas de la noche. ¿Te ha bloqueado algún funcionario en Twitter? Tal vez Irma Eréndira Sandoval o no lo sé si San Juana Martínez, a mi San Juana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que los servidores, las servidoras públicas que difunden sus actividades oficiales en redes sociales no pueden bloquear a nadie, aun cuando reciban críticas severas y usen su cuenta personal. Veamos el contexto. ¿Un funcionario público tiene derecho a bloquear a un ciudadano en Twitter? Esta pregunta ha sido reincidente desde que Donald Trump bloqueó a decenas desde su cuenta personal. En mayo pasado, una jueza determinó que estos bloqueos son inconstitucionales, pues los tweets son declaraciones oficiales y las redes sociales deben ser consideradas foros públicos. Como Trump en México, los funcionarios públicos suelen usar sus cuentas personales como plataforma de información oficial. Lo hace desde el Ejecutivo Federal hasta funcionarios locales como el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, que en 2017 bloqueó al periodista Miguel León Carmona. Cuando un usuario es bloqueado, no pueden ver ni comentar las publicaciones de quien los bloquea. En mayo, un juez ordenó a Winkler desbloquear al periodista, pues el bloqueo atenta contra los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. La Fiscalía de Veracruz impugnó la sentencia, que fue atraída por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el proyecto elaborado por el ministro Eduardo Medina Mora, señala que bloquear el acceso de un ciudadano a los contenidos publicados en Twitter representa una restricción indebida al derecho a la información. En el proyecto de sentencia, el ministro Medina Mora señaló que al incluir tweets relacionados con sus actividades como servidor público, el funcionario decidió colocarse en un nivel de publicidad y escrutinio distintos al de una persona privada. Es el primer caso en llegar ante la Suprema Corte, pero no el primero en registrarse en el país. En 2017, un juez federal ordenó al alcalde de Nogales, Sonora, desbloquear a un ciudadano. Aunque el funcionario argumentó que su cuenta de Twitter era de uso personal y no financiada por el ayuntamiento, el juez estableció que era utilizada para difundir las tareas de su gobierno y bloquear a ciudadanos coartaba su libertad para informarse. Según la organización Artículo 19, durante el último año se ha presentado una tendencia de censura en redes sociales por parte de funcionarios públicos hacia quienes critican su gestión. Punto y contrapunto. Primer tema de la noche para discutirlo, ya está con nosotros como cada lunes y miércoles Fernanda Caso, quien ayer condujo el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar por acá como panelista. ¿Cómo te fue ayer? Muy bien, creo que salió bien, el debate estuvo interesante. Buenísimo, yo no lo he podido ver todavía, lo voy a ver a ratito. Nos acompaña también Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, un saludo a Cuitlagua García, que está siendo víctima de una campaña sucia terrible. Pues ahí está el saludo de nuestro querido Eder. Lisa Sánchez, directora general de México Unido. ¿Cómo estás? Perfecto, encantada de estar de vuelta. De regreso, ¿cómo te fue en París? Muy bien. Ahorita nos cuentas también. Y nos acompaña también, y fue su cumpleaños, por cierto, querida, te mandamos Felicidades. felicitaciones. Y también nos acompaña, como ya lo conoces, Alfredo Lecona, activista y analista tuitero, también intenso. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Ansioso de escuchar a Eder que nos dé los detalles de las consultas que se van a hacer mañana. Ahorita platicamos de eso, pero platiquemos de este otro tema que está en el debate público, que a mí por lo menos sí me causa mucha felicidad que la Suprema Corte de Justicia le entre a este tema, a un canal de comunicación que en teoría no es oficial, pero al mismo tiempo es oficial cuando se es servidor o servidora pública, que es a mí me han bloqueado varios funcionarios, entre ellos, ahorita acabo de revisar, San Juana Martínez, la directora de Notimex, todavía me tiene bloqueado. Irma Eréndira Sandoval no me ha bloqueado, pero yo que me tiene muteado, porque como que no le llegan mis tweets. La presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, no sé ni por qué me bloqueó hace algunos años, pero en general es un tema que, ya lo decía la nota, con el caso de Donald Trump, que tiene cientos, tal vez miles de bloqueos, pues ha discutido en todo el mundo. ¿A usted los han bloqueado funcionarios? ¿Han podido tener interacción con ellos? ¿Cómo ven? ¿Es un tema de libertad de expresión? ¿Los mismos servidores, servidoras públicas tienen el derecho de tener una cuenta personal o no? ¿Cómo ven el criterio de la Corte? A ver, empezamos contigo porque a ti te acaba de desbloquear alguien, ¿no? Sí, creo, yo tenía registrado que me tenía bloqueado Irma Eréndira Sandoval. Un milagro de la 4T, ya no estoy bloqueado. La secretaria de la Qué bueno. Pero me tiene bloqueado Javier Lozano, porque desde que era senador. No, pero era senador. Interesante lo que dice la Corte, ahorita hablaremos de eso, sobre los funcionarios que dejan de ser funcionarios. Joaquín López Dóriga me tiene bloqueado. Pero no es funcionario tampoco. No es funcionario, no. Digo, hablando del ámbito de personalidades o de gente que está en el ojo público, ¿no? Muy interesante lo que resuelve la Corte en ponencia de el ministro Medina Mora. El caso es muy sencillo. Un periodista que se encarga de cubrir sobre todo asuntos de derechos humanos, de fosas clandestinas y de desapariciones, es bloqueado por el fiscal de Veracruz. El periodista va al amparo, gana el amparo en primera instancia porque se violó su derecho a la libertad de expresión en su modalidad
de acceso a la información pública y entonces, gana el amparo y el fiscal recurre a esa sentencia, que es la que llega el caso de la revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que argumentaba el fiscal son 4 cosas básicamente. Una, que la cuenta se creó 5 años antes de que empezara a ser, de que él fuera fiscal. Entonces, que por lo tanto, para él eso era una cuenta privada. Que su cuenta no estaba verificada y que por lo tanto no es un medio de comunicación. Digo, aquí parece que Genaro y yo tenemos cuenta verificada por Twitter y no somos medios de comunicación. No somos medios de comunicación. O sea, la verificación es para dar cierta autenticidad, sobre todo cuentas que considera Twitter que pueden ser de interés público o que pueden estar en riesgo cuando hay duplicidad de identidad, etcétera, ¿no? No es porque es un medio de comunicación, y esto fue uno de los argumentos del fiscal. Decía que solo daba retweets, o sea, que solo replicaba la información que otras personas hacían, y que sus tweets no eran exclusivamente sobre seguridad, derechos humanos, desapariciones y fosas clandestinas. Entonces, básicamente lo que él decía es que al ser información personal, la sentencia vulneraba su derecho a la privacidad. Y muy interesante, muy buena la sentencia, la pude leer hoy de el ministro Medina Mora, aprobada en la segunda sala, porque establece muy bien que los servidores públicos tienen más atención, manejan dinero público o tienen acceso a recursos públicos, sus actividades privadas pueden darle pista a la ciudadanía de cómo usan esos recursos. Es algo muy interesante que queda ahí. Algo muy bueno de la sentencia también es que reconoce el contexto de la información y de los servidores públicos, el actuar de los servidores públicos en esta nueva era digital. Es muy bueno que empecemos a ver este tipo de sentencias donde se reconoce a Twitter como una fuente primaria de información, entre muchas otras cosas. Y desde luego también toma el caso de Donald Trump para ilustrar más o menos cómo es ahora la era digital y la exposición de funcionarios públicos. Que justo creo que le hacen el blanco con ese argumento, porque quien nos está viendo y no usa Twitter, o quien detesta Twitter, se salió hace muchos años, de repente, pero ¿por qué discuten ese tema? ¿Por qué es importante? Pues porque en efecto Twitter se ha ido convirtiendo en una fuente oficial y alternativa de información donde mucha gente se informa todos los días y en donde funcionarios y funcionarias lo hacen. ¿A ti te ha bloqueado algún funcionario, querida Fer? Me parece que Fernando Noroña me tiene bloqueada. Y me parece relevante esta discusión, porque Twitter no solo se ha convertido en una fuente de información, sino que para cuestiones probablemente gubernamentales se ha convertido en el medio de comunicación en exclusiva, del cual ya se cuelgan todos los demás medios, ¿no? Medios secundarios que replican la información, que la analizan, que la juntan con otros pedazos informativos que encuentran en reportajes, etcétera, para dar información más completa. Pero sobre todo en casos, por ejemplo, de sismos, de desastres naturales, de información de último momento, ¿no? Capturas de delincuentes, ¿no? o de presuntos delincuentes. Balaceras, como balaceras, en Nuevo León. Caos vehicular, accidentes en el transporte público, es el primer lugar donde se recurre para verificar información, ¿no? Para saber si es oficial, no es oficial, qué es lo que se está diciendo alrededor. Y creo que por eso tiene especial relevancia, ¿no? Porque cuando un funcionario público decide usar su cuenta de Twitter, que es una decisión personal, en la que no está obligado, decide usar su cuenta de Twitter para dar información pública, entonces los ciudadanos tienen derecho a conocerla. Que bien podría tener tomar la decisión de mantenerla privada, de seguir hablando nada más de sus cuestiones familiares, subir fotos con sus amigos de sus perritos, y en ese caso no estaría obligado. Creo que al final sí se le está dando al funcionario. Según la Corte, sí, O sea, según justo lo que ayer se resolvió, el simple hecho de que sean funcionarios públicos, o sea, sí hay una obligación extra, porque en el caso de Winkler, del fiscal de Veracruz, sí decía, y decía su cuenta es fiscal general del estado de Veracruz, pero justamente lo que dice la Suprema Corte es que en este contexto del área digital existe información estrictamente privada, que son los mensajes de correo electrónico, mensajes de 2 vías, y la información semiprivada, que es justo lo que pasa con las redes sociales. Entonces, pero bueno, finalmente termina siendo una decisión personal, porque tú podrías tener una cuenta alterna, porque puedes, es decir, siempre hay forma de manejar, que son también de las ventajas del mundo digital, que te permite, cerrar tu círculo, hacer una cuenta cerrada en la que tú tengas que autorizar quién te sigue y quién no te sigue, únicamente para determinados seguidores. Y finalmente sí hay una decisión de los funcionarios de volverse públicos como figuras, y justo como figuras de carácter público, ¿no? Como de carácter de gobierno, gubernamental. Abre no solo un debate sobre esto, sino creo que también sobre la
regulación a las redes sociales. Hoy las redes sociales se han convertido en este espacio de discusión en el que tal vez tiene más poder el director de Facebook o el director de Twitter que pues un legislador a nivel local sobre cuestiones de libertad de expresión, sobre cuestiones de protección de datos personales, sobre cuestiones de alto al bullying o agenda setting. Entonces, ¿hasta qué punto se vale que desde estas plataformas se controle o no se controle? Entonces, está bien empezar estas discusiones, creo que este es el inicio, pero falta mucho camino por recorrer y probablemente nunca terminemos, porque las redes siempre van un paso adelante. Ahora, Lisa, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, creo que el año pasado determinó que la cuenta de Donald Trump es un órgano oficial de comunicación y que del presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que se pudo tomar, algunas organizaciones de la sociedad civil allá, pudieron tomar algunos de sus retweets, algunos de las cuentas que él replicaba para poderlo demandar, a Estados Unidos por racismo o por discriminación con respecto a migrantes, ¿no? Con el tema de los migrantes, con el veto migratorio. ¿Aquí en México debería ocurrir lo mismo o no? O sea, es también un órgano, ya lo está en ese sentido apuntando la Corte Suprema y esta resolución del ministro Medina Mora, pero ¿está bien o no? Fíjate que ese es el debate que tuvimos ahora en la oficina, porque yo, como no soy abogada, les preguntaba a los abogados cuál era la opinión que les merecía la sentencia y se encontraban algún tipo de controversia o de priorización entre derechos, ¿no? Algo que tuviera de suyo una problematización, digamos, como más allá, como bien lo apuntaba Fer, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Como bien dijo Alfredo, básicamente en el... Qué raro decirte Alfredo. Como bien dijo Leco, la sentencia de la Corte lo que dice es el tipo de información que se compartía en esa cuenta era información relativa a la función desempeñada por este funcionario público, y el funcionario público, en tanto que funcionario público, debe estar sometido a escrutinio público, y el escrutinio público no se puede realizar si el funcionario decide quién sí tiene acceso a la información relativa a su desempeño como funcionario y quién no tiene acceso a esa información, en una decisión completa y absolutamente individual, ¿no? Es el funcionario quien decide quién sí y quién no, pero no hay una discusión todavía de fondo, o no está todavía en la sentencia, y hay abogados que dicen que sí debería, ¿no? En el caso de Julio Salazar, que trabaja en mi oficina, que justamente es un chavo brillante, que lo que decía es, también deberíamos haber entrado a la naturaleza de la misma red social. Eso para responder a tu pregunta, ¿no? Los mismos términos de utilización de Twitter como plataforma de compartir información le dan a esa misma plataforma un carácter público de información colectiva, ¿no? Que debió haber entrado ahí un poco para ponderar en dónde están los límites entre el derecho a la libre expresión, el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Creo que el artículo 19 ya había debatido esto, incluso sacado un boletín al respecto, ¿no? Sí, o sea, y creo que esa es la discusión que tendríamos que estar dando justo hacia adelante, para saber entonces también nosotros como usuarios, desde el inicio y desde que decidimos entrar a este tipo de redes sociales, pues cuáles son los límites a nuestros propios derechos que después vamos a poder invocar al hacer utilización de esto como personas privadas o como personas públicas, ¿no? Que yo sí siento que la sentencia entró al fondo de esto. O sea, se analiza la red, se analiza la forma en la que se ha vuelto una fuente de información para los ciudadanos. Sí, pero justo enmarcado en el tema de que la información por el tipo de información y la importancia de la información manifestada en la red, es importante que esta permanezca pública, ¿no? Sí, pero no las diferencias entre Twitter y Facebook. O sea, la red en sí misma te debería restringir tu derecho a la privacidad, porque sus términos y condiciones te hacen aceptar una pérdida de ese derecho a la privacidad. Ahí es en donde no necesariamente entramos. ¿Por qué no escuchamos @ Eder Guevara M? Yo identifico dos elementos dentro de los usuarios de redes que son funcionarios públicos, específicamente en Twitter. Una, creo que hay una brecha generacional. Hay funcionarios que usan Twitter porque por distintas circunstancias, pues, que no entienden todavía que es un mecanismo además de transparencia, que usar su red social permite que la gente se informe de primera mano de circunstancias que están sucediendo en el ejercicio de su función como servidores públicos, y no dimensionan la importancia de su cuenta personal, que a su vez es de interés público. Y la otra, que también tiene que ver un poco con un doble discurso, porque aunque no lo dimensionen, sí lo utilizan como posicionamiento personal. O sea, a final de cuentas, justo como es la primera fuente de información en muchos casos de
de algunos de los funcionarios, y a partir de ahí se generan notas periodísticas, etcétera, debates. Entonces, sí sirve para posicionamiento personal y hay como que el caso del fiscal de Veracruz, pues evidentemente él lo usa para posicionamiento también personal a partir del ejercicio de su función. Entonces no se vale argumentar que es una cuenta privada, ¿no? En un momento dado podría abrir, por ejemplo, una cuenta de Facebook privada con sus amigos, familia, y su página de Facebook pública y, ¿no? O sea, a ver, rápidamente. Y recordar también que Twitter tiene la posibilidad del candadito. Entonces, claro, si realmente tú aspirabas a una cuenta privada distinta, la puedes dar. Yo creo que en el caso de un funcionario, ese sería otro. También estaba pensando en eso. Pero pues no otro tema. Si la cuenta es funcionarios. restringida y son funcionarios, justo la sentencia, como yo estoy viendo en muchos de los argumentos, es que el alcance de lo que necesitamos o lo que la sociedad tiene derecho a saber en su vida privada es posible y tiene que ser accesible a los ciudadanos, porque probablemente haya cosas de su vida privada que nos puedan interesar porque manejan recursos públicos. Bueno, a ver, más para irnos y para concluir con este bloque rapidísimo, un buen ejemplo de un servidor o servidora pública que esté usando bien redes sociales y un mal ejemplo, yo diría, buen ejemplo Pepe Merino, quien pues, a cada rato contesta, pues está de acuerdo o no, ya lo hace con mucho menos intensidad que antes cuando no era servidor, pero está contestando, pone su agenda. Un mal ejemplo y triste, creo, Andrés Layuz, ¿no? Quien era también un tuitero muy activo, contestaba cada rato, ponía argumentos, y ahorita con el tema del reglamento de tránsito y con muchos otros, pues ya no contesta nada, ¿no? Más bien como que dejó su cuenta en inerte. ¿Un buen ejemplo y un mal ejemplo? Yo ubico como un buen ejemplo a Marcelo Ebrard, que además fue paradigmático, ¿no? en su momento. Porque le Tenemos contestó sismo. Además este asunto de que saliera en pijama y mostrara que él maneja su cuenta, etcétera. Sí. Y de malos ejemplos ubico un montón, gente que ni sisiquiera manejan ellos, nunca observan, ¿no? Sus cuentas. Hay un Digo, que montón. parecen robots, ¿no? Justo se desnaturalizan. ¿Un buen ejemplo y un mal ejemplo? Híjole, a ver, yo pondría a Tatiana en los dos, ¿no? Creo que Bueno y Tatiana, malo. sí, bueno y malo, porque creo que Dependiendo del día. dependiendo el día y el momento, El por tema. ejemplo, creo que en campaña lo hizo extraordinariamente y en ciertos momentos lo ha hecho de manera extraordinaria, y después por otro lado pone tweets rarísimos, enojada, no se le entienden, ¿no? Con faltas de ortografía, que pues también creo que demeritan mucho el lugar en donde está. Entonces, bueno, sí, serían mis dos. Buen punto. A ver, uno bueno y uno malo. Mal ejemplo, que hoy lo utilicé, el titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, que te responde con base en un robotcito que te dice, sí, vamos a atender tu solicitud, te pide que mandes mensajes directos, mandes mensajes directos y ahí se muere la cosa, no te vuelve a responder nunca. Buen ejemplo, creo que el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, lo está haciendo muy bien. Don Vidal es Muy bien. Aquí, bueno. Híjole, estoy tratando aquí de ver como los buenos y los malos ejemplos. Me lo voy a reservar. Bueno, Vicente Fox últimamente está... Vicente Fox es Pero ya no son desastroso. Ya no funcionaron. A ver, rapidísimo, uno bueno y uno malo. Porque Pues sí, son creo que tres. los expresidentes en general, ¿no? O sea, Felipe Calderón, Vicente Fox y Peña Nieto, que Pero ya actuales desapareció. ninguno te gusta, funcionaron actuales. Pues creo que Andrés Manuel hace bastante bien, ¿no? O sea, Bien y mal, ¿no? Bien y mal. O sea, las benditas Bueno. redes sociales para una cosa y para Pero la sí otra se percibe mal. que es alguien más, ¿no? Al final, que está, digamos, a veces. es el Twitter de Presidencia de la República, ¿no? Bueno, nos tenemos Twitter que, porque nos pasamos 2 minutos y medio de este bloque, incluida mi grosería, pero bueno, regresamos después con el presidente, se reunió con nada más y nada menos que Jared Kushner para evaluar los 100 días de relación de este gobierno con Estados Unidos. Regresamos con este tema aquí a Punto y Contrapunto.